Cita es Lucas 15 del versículo 11 al 32. El hijo pródigo, váyalo señora Raquel, un aplauso a la señora. Voy a hablar del hijo pródigo. Sí, voy a hablar del hijo, bueno, esa es la cita, voy a hablar del hijo pródigo, pero no, voy a hablar de toda la gente en la parábola del hijo pródigo, no solamente del hijo, porque no sé si ustedes están acostumbrados ya a escuchar, bueno, el muchacho agarró, se fue, gastó ese poco real, después volvió al papá y cantamos, corro a los brazos de mi padre, y es el hijo pródigo, ¿verdad? Sí, eso es lo que nosotros usualmente estamos acostumbrados a escuchar cuando nos hablan del hijo pródigo. Ahora, vamos a ver, antes de ir a la cita, ¿qué significa la palabra pródigo? Cuando yo digo pródigo, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? El hijo pródigo, pero como que, ¿a qué lo asocia? ¿A qué lo asocia? Separación, ok. Que se fue, huida, ¿qué más? Rebelde. Sí, bueno, yo busqué en el diccionario qué significa pródigo. Y dice acá, según la Real Academia Española, pródigo tiene varios significados, pero uno de los significados es alguien que desperdicia sin medida. ¿Sí? Otro de los significados es alguien que da generosamente toda su vida, sí, tira, pues lo bota, su vida u otra cosa estimable. Y otro ejemplo, o otra definición, es alguien muy dadivoso, ¿sí? Eso es pródigo. Prodigar, que es el verbo, lo que hace alguien pródigo, prodigar es dar con profusión y abundancia. Básicamente significa gastar hasta que no quede nada. Eso es lo que significa ser alguien pródigo, alguien que gasta hasta que no quede nada. Y nosotros, porque la parábola del hijo pródigo habla de una persona que se fue por ahí, pensamos que significa alguien que está perdido, alguien rebelde, alguien que se fue, pero realmente es alguien que gasta hasta que no le queda nada. Entonces, vamos a leer el pasaje. Lucas 15 del versículo 11 al versículo 32. Dice por acá: entonces dijo Jesús, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Entonces dividió el padre entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Sigue diciendo, mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro, le dio la bienvenida con besos y abrazos y el hijo le dijo, padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también pónganle un anillo y sandalias, maten al mejor ternero y prepárenlo, celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa escuchó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué es todo esto? Y el siervo le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre mandó preparar el mejor ternero porque lo recuperó sano y salvo. El hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Me perdí. Entonces
El padre salió a pedirle que entrara, pero él respondió a su padre: yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el mejor ternero. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero tenemos que celebrar y estar felices porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Amén. Cuando yo veo la actitud del padre con el hijo cuando regresa y voy al diccionario a lo que significa pródigo, que es básicamente gastar hasta que no me quede nada, o gastar mucho o dar de manera abundante, yo me doy cuenta que el padre también tiene unas ciertas características de pródigo. Es alguien que dio mucho, ¿sí? Y ese es el título de este mensaje: el padre pródigo. No el hijo pródigo, el padre pródigo. Sí, lo anota por allí, el padre pródigo. Entonces, como yo les decía ahorita, vamos a hablar de todos los personajes en esta historia. En el mensaje hay 4 personajes, en la historia hay 3 personajes. Entonces, yo les voy a hablar de los dos, de uno de los 3 más importantes de la historia en 2 puntos. Hablando primero de uno de los personajes y después del otro. Y el tercero, que es el 4.º personaje, se lo digo cuando lleguemos allí. ¿Sí va? Ok, entonces hablemos del hijo pródigo, de la parábola. ¿Qué estaba pasando allí? Y de los personajes. Porque sí, pues yo soy escritora y a mí me parece que la mejor parte de cualquier historia, cualquier libro, cualquier película son los personajes. O sea, vamos a hablar de los personajes. Personaje número 1, y probablemente el que todos pensamos que es el protagonista, es el hermano menor, ¿sí? El hermano menor o el hermano Asterix. Yo le puse así: ¿es el hermano menor o el hermano Asterix? Ese es el punto número 1, por cierto. El hermano menor o el hermano Asterix. ¿Por qué le puse el hermano Asterix? Porque dicen por ahí la gente estudiosa que el estilo de vida Asterix es el estilo de vida de del autoconocimiento o del autodescubrimiento. Es alguien que busca descubrirse a sí mismo. Y el hijo pródigo era algo así. ¿Cómo empieza la historia? Empieza con una petición, ¿sí? Él le dice a su papá: dame mi parte de la herencia, yo quiero lo que a mí me corresponde. Ahora, es normal esperar que un hijo reciba una herencia de su papá. Lo que no es normal es esperar que te den la herencia antes de que tu papá se muera. Y en aquellos tiempos, culturalmente, también estaba mal visto que un hijo le pidiera al papá la herencia antes de que se muriera. Incluso significaba como desearle la muerte a tu papá. El hecho de que tú le pidieras a tu papá antes de que se muriera tu herencia era como decirle: yo quiero que tú te mueras. Yo quiero que tú estés muerto para yo poder tener la plata, la casa, el terreno, los caballos, lo que sea. Entonces eso era una señal de irrespeto. Eso era algo que en la cultura del momento era suficiente para que te botaran de la casa sin nada. O sea, es como que tú me estás pidiendo la herencia si yo estoy vivo, fuera aquí. Y deshonra para ti, deshonra para tu vaca, deshonra para todo el mundo. Entonces, ¿qué hizo el hijo Asterix? El hijo Asterix fue y le dijo a su papá: dame lo que me pertenece. En esencia le estaba diciendo: yo quiero tus cosas, pero no te quiero a ti. No sé si en algún momento de su vida usted se ha sentido de esa manera con respecto al Señor. Como que yo quiero tus bendiciones, pero no te quiero a ti. Yo quiero que tú me cuides y quiero el cielo, pero no quiero orar y no quiero dejar de pecar y no quiero hacer tu voluntad y no te quiero servir. Yo solo quiero lo bueno que tú me puedes dar, pero a ti no te quiero. No te quiero a ti, solo quiero tus bendiciones. Básicamente era lo que el hijo Asterix le estaba diciendo al papá. Y bueno, esta es una actitud que muchos tenemos, que queremos los beneficios de Dios, pero no queremos la relación con Dios. Los beneficios del Padre, pero no propiamente al Padre. Entonces, el hermano Asterix le pidió al papá lo que era suyo. ¿Y qué quería hacer? Ir y encontrarse a sí mismo. No sé si ustedes han escuchado esa frase, que es como que no, yo necesito irme a Europa para encontrarme a mí mismo. Sí, y caminar por ahí, perderme en Italia comiendo helado para encontrarme a mí mismo. Necesito salir corriendo porque yo
Necesito descubrirme. ¿Cómo? Ajá, Caripe, sí. Como necesito escalar una montaña en Caripe para encontrarme a mí mismo. Pero eso fue básicamente lo que él hizo. Él agarró su plata, se fue, esa era la motivación que quería. Ahora, ¿qué hizo el padre cuando el hijo le pidió ese dinero? Le pidió su herencia. ¿Lo botó de la casa asignada? Dígame. No, ¿verdad? Se la dio. Ahora, ¿qué significaba? Hablemos del contexto cultural e histórico del momento. ¿Qué significaba darle al hijo Asterix su parte? En aquel tiempo, cuando habían dos herederos, al menor le tocaba 1/3 de la herencia de todo lo que tenía el papá y al mayor le tocaban 2/3. Ahora, ¿cómo el papá le iba a dar 1/3 al muchacho sin él vender algo? Sí, porque tenía que calcular, tenía que vender y tenía que darle a él la parte que le correspondía. Entonces, en aquel tiempo los bienes se traducían principalmente a tierras. Y la tierra estaba muy ligada con la identidad de la persona. No era como que yo tengo esta tierra, sino que esta tierra me tiene a mí. No sé si se entiende. Entonces estaba muy, muy ligada con la identidad de la persona. Entonces, el papá probablemente había trabajado esa tierra, se había sudado esa tierra, había construido allí, había levantado así todo su legado en ese lugar. Era la tierra de él, le pertenecía a él, la tierra por la que todo el mundo lo conocía, y para él poder darle la herencia a su hijo tenía que vender una parte de eso. Era como que desprenderse de una parte de sí mismo, estando todavía vivo. Ya muerto es como que hagan lo que ustedes quieran con eso, pero vivo es como que mira, el trabajo de mis manos, mi vida, ¿sí? Todo lo que yo he hecho y que quizás él soñaba, por decirles algo, es una parábola, no pasó en realidad, pero quizás él soñaba con que su hijo siguiera el legado y siguiera trabajando esa tierra. Quizás tenía una casita más allá, es como que aquí vas a vivir tú, aquí va a vivir tu hermano, aquí van a correr los nietos. O sea, podemos imaginarnos a un papá que soñaba con dejarle algo a su hijo y después tenemos un hijo que dice, véndelo, no me importa, yo quiero que lo mío ya. Y ni siquiera lo quiero para estar aquí y trabajarlo, no, lo quiero para irme por ahí, me quiero ir, chao. Entonces, la petición del hijo Asterix no era nada más dame plata. La petición del hijo Asterix era yo quiero que tú pongas toda tu vida patas para arriba por mí, ¿sí? Que tú vayas y busques quien te compre eso, que tú hagas todos los trámites legales, que tú te muevas, que te den los reales y que tú me des los reales a mí para yo irme. Entonces no era una petición simple de solamente dame dinero. Era sumamente complicado y sumamente inconveniente. Porque era, repito, calcular, ¿qué tengo yo aquí? Tengo esto, esto cuesta tanto, para yo poder darte la tercera parte que a ti te corresponde. Entonces, en esencia, el hijo le estaba diciendo, pon tu vida patas para arriba, no me importa, dame lo que me pertenece. Y aquí vamos a hablar del padre dentro del desarrollo de los hijos. Aquí yo veo unas características del padre pródigo, que es por eso es que se llama así el mensaje. El padre pródigo se despoja de lo que tiene para darlo a sus hijos, ¿sí? Por eso es alguien muy dadivoso, alguien que da hasta que no le queda nada. Eso es ser pródigo. Y el padre demostró esa característica de despojarme de lo que tengo con tal de dárselo a mi hijo porque le amo, porque me lo pidió. Le amo, te lo voy a dar. Y también el padre pródigo le da la libertad al hijo de hacer lo que quiera con eso, ¿sí? No sé si son características que usted ha visto de Dios hacia nosotros, pero yo sí. Que es un padre que nos da en abundancia, por amor, pero también que nos otorga la libertad de que, ok, si tú te quieres ir, yo no te voy a obligar a que tú te quedes, te puedes ir. Y eso también es amar, y eso también es prodigar, es darte, aunque yo sé y no quiero que tú te vayas, y yo sé que te va a ir mal quizás, eres libre, te doy esa libertad de hacer lo que tú me estás pidiendo hacer. Entonces esas son dos características que yo veo del padre pródigo. Pero seguimos con la historia. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Vamos bien? Fino. Seguimos con la historia. ¿Qué le sucedió después a este muchacho, al hijo Asterix? El hijo Asterix agarra sus reales, se va
Allí es donde él se convierte en el hijo pródigo porque gasta todo. Si el hijo pródigo no es el hijo pródigo porque se fue, el hijo pródigo es el hijo pródigo porque gastó todo lo que tenía, no le importó nada, se gastó todos esos reales en ese buscar descubrirse a sí mismo, en ese entregarse a los vicios, en esa entrega al pecado. Allí él gastó todo lo que tenía, ¿sí? Y cuando se vio en aprietos, él dijo, berro, ¿qué hice? Y decide volver con su papá. Ahora dicen los estudiosos que según las costumbres del momento, una falta de respeto de la magnitud que él tuvo, no bastaba solamente pedir perdón. No era suficiente como decir, ay papá, perdóname porque yo me fui y tal. No, sino que había que haber una restitución. Él tenía que hacer restitución para volver a ganarse el lugar en su familia. Por eso es que él no dice, voy a ir a mi papá y a decirle, oye papá, cónchale, perdóname, sino que él dice, voy a ir a mi papá, le voy a decir, yo pequé contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros para yo trabajar aquí, para hacer la restitución. Es como que para devolverte lo que te quité, sí, para yo devolverte eso en trabajo. Eso era más o menos lo que él quería hacer, o lo que podríamos decir que según las costumbres, podría ser el plan del hijo pródigo, el hecho de querer hacer restitución al papá. Por eso él quería trabajar. Y él dice, bueno, yo voy a hacer esto, y prepara un discurso. Dice, yo voy a ir, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores, deja que yo trabaje aquí. Ese es el discurso que él venía preparando en su cabeza. Y yo me imagino a ese muchacho, todo el camino, yo le voy a decir a mi papá, papá, perdóname, yo pequé, dame trabajo, que allá lo que estoy es comiendo nada, porque ni la comida de los cochinos me la dejan comer. Papá, ayúdame. Entonces me lo imagino a ese muchacho todo el camino, ensayando el discurso. Cuando él va llegando, dice la Biblia que él todavía estaba lejos. Imagínense, no sé, yo soy el papá y el hijo pródigo estaba por allá. Él todavía estaba lejos, ni siquiera que había llegado ya a decirle nada. Y el papá lo ve desde lejos. ¿Qué hace el papá? A ver si se acuerda. Sale corriendo a buscarlo, ¿verdad? Sale corriendo a buscarlo. Más características del papá pródigo, ¿sí? Un papá pródigo, en la cultura de aquel momento, hacer eso, salir corriendo, un señor de casa, el patriarca, no, eso no se hacía. Eso lo hacían los niños, eso lo hacían las mujeres, los hombres no. Que ve un hombre corriendo así tal, levantándose la ropa, que se le vieran los tobillos, que se le vieran no sé qué, para salir corriendo. No, era un acto de vergüenza, eso no lo hacían. Entonces, ¿qué hace el papá pródigo? Él desperdicia o entrega su dignidad al salir corriendo en búsqueda de su hijo y besarlo, porque él dice, salió corriendo el papá y lo besó. El hijo ni le había pedido perdón, no le había dicho nada, pero el papá pródigo, que no le importa gastarlo todo y entregarlo todo, salió corriendo, lo agarró, lo besó, se deshonró a sí mismo, porque eso era un acto de vergüenza, que un hombre de la casa o un patriarca hiciera eso, pero él lo hizo por amor. ¿Qué más hace el papá? A ver si se acuerda. ¿Qué más hace el papá en ese momento? Ya lo agarró, lo besó, le dijo, hijo mío. ¿Qué hizo después? Manda a hacer una fiesta, el anillo, le cambia la ropa. Sí, vamos en orden. Primero le cambia la ropa, después le da el anillo y después manda a hacer la fiesta. Entonces, le da las mejores ropas. Dice allí que el papá le dice al criado, mira, cámbiale la ropa, ponle la mejor ropa. Él, siendo el papá y el dueño de todo, era quien tenía la mejor ropa, ¿sí? La mejor ropa era la mejor bata, la mejor túnica, el mejor lo que sea, eso era de él, del papá, porque él era el dueño de todo. Eso no era como que anda para el closet de él a ver si dejó algo para que, no. Era como que mi propia ropa, anda, búscala y pónsela. Esa era la mejor ropa. El anillo, pónselo. El cordero, mátalo. Entonces, le da las mejor ropas que era la suya propia. Eso también hace el hijo, el padre pródigo. Después mata el becerro más gordo. En aquel tiempo comer carne era costoso.
y comer el becerro más gordo era más costoso todavía. Era algo que se guardaba para un momento, pero viene Dios mismo. Sí, si Él quiere repetir lo de Abraham y sentarse aquí a comer conmigo, ahí es cuando voy a matar el becerro más gordo. Era una cosa así. Para alguien sumamente importante, para alguien de un honor grandísimo. Y el papá dice con el hijo, esto que es probablemente lo más caro que yo tengo, mátalo que llegó mi hijo. Entonces allí vemos también a un papá que da por amor. Él sigue dando y sigue dando. Y lo que me gusta también es que el hijo venía, ¿se acuerdan que el hijo venía ensayando su cuestión, verdad? Él venía ensayando su discurso, y el discurso decía, yo me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como a uno de tus trabajadores. Ese era el discurso. El hijo llega, dice la Biblia, y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el papá, jaja, no me importa. Y lo abraza y lo para y le dice, ponle la ropa, ponle el anillo, mata al becerro, haz la rumba. Sí, o sea, no lo deja terminar de hacer el discurso, sino que lo interrumpe de una vez y le dice, no me interesa, tú eres mi hijo, bienvenido a casa otra vez. Ese es el padre. Fue un padre que dio sin medida. Ahí él le dijo, porque recordemos que quizás en una historia real, porque una parábola no fue una historia real, sino una enseñanza de Jesús, quizás su plan era, yo voy a ganarme el lugar en la casa de mi papá otra vez con mi trabajo. Y el papá le interrumpe el discurso, no lo deja decir esa parte y es como diciéndole, no tienes que ganarte el lugar aquí otra vez, yo te doy la bienvenida. Bienvenido otra vez a la casa, bienvenido otra vez a la familia, porque te amo. Entonces fue un padre que, como hablábamos ahorita sobre la definición de pródigo, fue un padre que dio sin medida. Fue un padre pródigo. Amén, ¿lo es? Denle un fuerte aplauso allá al Señor si usted cree que Él es un padre bueno, que da sin medida. Hasta ahora el padre espectacular, qué hermosa historia en el encuentro, cuando lo hacíamos a 10.500 años, la historia hubiese terminado allí. Pero en la Biblia la historia no termina allí. Vamos con el segundo punto, que es el hermano mayor o el hermano ético. Yo le puse hermano mayor o hermano ético. ¿Por qué el hermano ético? Porque así como dicen los estudiosos que el estilo de vida ascético es el estilo de vida del autodescubrimiento, el estilo de vida ético es el estilo de vida de la moralidad, de que yo hago todo rectico, yo voy por el camino del bien, ¿sí? No voy para acá, no voy para allá, yo voy recto. Así era el hermano mayor. Entonces seguimos con la historia. ¿Dónde quedamos? Había un rumbón prendido. Esa gente estaba baila, canta, come becerro y tal. Y el hermano, que no sabemos dónde estaba, el hermano mayor, escucha la música. Y se acerca a uno de los siervos y le pregunta, mira, más o menos, ¿qué está pasando? Y el siervo le dice, no, que volvió tu hermano, que estaba perdido, tu papá mandó a matar al becerro y ahora hay un rumbón prendido. Cuando eso sucede, el hermano ético se molesta. Él dice, ya va, ¿qué? ¿Cómo que hay un rumbón prendido porque volvió mi hermano? O sea, ¿cómo que hay un fiestón? No me parece. Y entonces este muchacho, que es el hermano mayor, el hermano ético, se rehúsa a entrar a la fiesta. Él dice, yo no voy a entrar. Estoy indignado. Yo no voy a entrar para allá. No. Y el papá tiene que salir a buscarlo. Entonces, cuando el papá sale a buscarlo, aparte que era una falta de respeto tremenda, que él en probablemente la fiesta más grande que había hecho su papá en la historia, él diga, no me da la gana, no voy a ir, porque él era el mayor, ¿sí? Entonces era una falta de respeto también digna de que, bueno, te vas de la casa. Una cosa así, era humillar públicamente a su papá, él el quedarse afuera. O sea, era una humillación pública, que la gente entrara y lo vieran a él así. Allá afuera de la puerta, ni siquiera como que me voy para el cuarto para que no me vean, no, allí afuera parado. Era una humillación pública para el papá. ¿Qué hace el papá? Sale y lo va a buscar. Y él le dice, mira, yo siempre he estado contigo, yo hago lo que tú me mandas, yo no me he movido de aquí, yo voy para donde, o sea, yo te obedezco en todo, yo hago todo, todo soy yo y tú nunca me reconoces nada.
Tú nunca me has dado un becerrito, una cabrita mocha para yo comerme con mis amigos, nada. Pero este bicho que se fue, que gastó tus reales, a él sí. Entonces él se pone con esa actitud. Y no sé si ustedes han pensado como que a veces el hermano ético como que tiene razón, como que yo también me molestara. Y honestamente uno también se molestara, pues es la verdad. Como yo también me molestara. Pero lo que no vemos es que cuando hablamos del hijo pródigo, el menor, del hermano Asterix, cuando hablamos del hermano Asterix podemos reconocer muy bien que ese chamo estaba perdido, estaba en el mundo, estaba mal. Pero cuando vemos al hermano ético, no reconocemos muy bien que quizás estaba tan mal. Es como que, tiene un buen punto. Porque, es verdad que él siempre estaba con el papá, pero estaba lejos del papá también. Así como el hermano Asterix se alejó del papá, el hermano ético después también se alejó del papá por orgullo, porque en su vida moralista o legalista, él no sintió que estaba bien lo que el papá estaba haciendo y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero entrar a la fiesta, yo no quiero entrar a la rumba, al festín que tú estás haciendo, yo me quiero quedar afuera, lejos de ti, ya, por orgullo. Entonces los dos estaban lejos del papá. La historia no habla de un hermano que se fue y un hermano que se quedó. Habla de dos personas que viven vidas distintas, pero ambos están lejos del padre. De eso habla la parábola. Entonces, ¿qué sucede después? ¿Quién es más bien? Vamos a ver cómo se aplica a nosotros, el hermano ético. El hermano ético es una persona que se vale de su rectitud para decir, esto es lo que yo me merezco. ¿Sí? Y cuando ve que no lo recibe, o peor, que lo recibe alguien que quizás en su mente se lo merece menos, hace una pataleta. Es como que no, pero ¿por qué? Si yo soy el que hace todo. Pero ¿por qué? Si yo soy quien se la pasa metido en la iglesia. Yo llego para la iglesia a las 6 de la mañana. ¿Por qué pasa esto? Porque a mí no me reconocen si yo soy el que no falta para el grupo vida, si yo soy el que siempre lleva para compartir. Entonces la pastora agarró y se llevó a tomar café, fue a la otra muchacha y no a mí. Pero si yo soy el que hace todo y no me reconocen nada, pero entonces llega un nuevo y al nuevo sí le cantan cumpleaños. Yo que tengo 20 años en la iglesia, a mí nadie me ha cantado cumpleaños. Hermano, eso por poner un ejemplo chiquito. Un ejemplo así, que lo ven los pastores, que lo viven, que lo hemos hecho todos. Pero es así, o sea, es como que uno se indigna. ¿Por qué? Si yo soy el que hace todo. O al Señor, ve que al hermano le cayó, ay, mira, una bendición, gloria al Señor. Y a mí, ¿y por qué tú a mí no me bendices como lo bendices a ella? Porque tú a mí no me hablas como le hablas a ella. Yo quiero que tú me hables, pero no como que, ay, Señor, yo quisiera. No, sino, ¿y por qué? ¿Y por qué yo no? Si yo me paro a las 5 de la mañana a orar. ¿Y por qué ella sí te sintió? ¿Y por qué a ella sí la visitaste? ¿Y por qué a mí no me visitaste? Si yo tengo 20 años en la iglesia, ¿por qué yo no? Esa era la actitud del hermano ético que hizo con el papá. O sea, porque este hijo tuyo que agarró y te hizo vender todo y yo que estoy aquí siempre conmigo no tienes ese detalle de matar a un becerro para que comamos. Entonces era su actitud, lo alejaba del padre. Esa actitud, hermano, nos aleja del padre. ¿Oyó? Para que sepa. Esa actitud nos aleja del padre. ¿Y qué hace el papá? El papá lo invita a reflexionar. El papá sale y le dice, hermano no, hijo, porque era su hijo. Le dice, hijo, pero mira, o sea, todo lo que yo tengo es tuyo. Y no sé si usted de pronto, cuando lee esa frase o a las veces que ha leído el pasaje, piensa que le dice como que, vale, si tú vives aquí, todo esto es tuyo, agarra lo que tú quieras. No sé si lo han pensado así. Yo lo pensaba así. Pero resulta, o sea, sí es así, pero resulta también que literalmente, todo lo que había ahí era de él. Porque el hermano ya se había llevado su parte, ya había vendido. Todo lo que quedaba, literalmente, todo lo que quedaba en esa casa, en ese terreno, en ese lugar, era del hermano ético, todo era suyo, porque el hermano Asterix ya se había gastado su plata, ya le habían dado su herencia, ya él se había ido. Entonces, aquí es donde yo digo, ok, la indignación del hermano ético es entendible. ¿Por qué? Porque el hecho de que el hermano vuelva significa una pérdida para él.
Aquel ya se gastó sus reales, pero si a él lo restituyen, mi herencia va a ser más chiquita, porque ahora otra vez, cuando mi papá se muera, le toca a él 1/3, aunque él ya se gastó 1/3 y a mí me va a tocar menos. Entonces, cuando leemos eso, quizás uno piensa, oye, el regreso del hijo pródigo, del hijo Asterix, del hijo menor, fue gratis, el perdón fue gratis, el perdón no fue gratis. O sea, para él fue gratis. Él llegó y, ay, sí, mataron al becerro y fino, yo estoy en mi rumba. Para el hijo mayor no fue gratis, porque ese era su becerro que mataron. Y esa era su ropa que le pusieron, y ese era su anillo que le pusieron. Era del papá porque el papá estaba vivo, sí, pero todo le pertenecía a él. Cuando el papá se muriera, ya todo eso era suyo, porque la parte del hermano ya se la habían dado. El hermano agarró, hizo que el papá vendiera, que el papá, sí, pusiera todo patas para arriba por él. Los puso en una situación chimba. Y ahora todo lo que quedaba en esa casa, eso es mío. Y viene este bicho otra vez y mi papá, ay, sí, bienvenido. Y mis reales, eso era también el pensar de él, como que mira, más o menos, sí, él se fue, él gastó todo. Él más bien sí debería ponerlo a trabajar. Pero el papá no hizo eso, el papá le dio la bienvenida de una vez. Entonces, hermanos, en esta historia que estábamos leyendo, cuando vemos todo el capítulo 15 de Lucas, es Jesús hablándole no a los hermanos Asterix, aunque había mucha gente que era como el hermano Asterix. Había mucha gente que vivía en pecado, mucha gente que era el perdido, pero era Jesús hablándole a los fariseos. ¿Sí? Al principio del capítulo 15, él está hablando de las 99 ovejas y la oveja que se pierde y el pastor que la va y la busca. Y después está hablando de la novia que tiene las 10 moneditas y pierde una y con desesperación la busca y cuando la encuentra se alegra. Y él dice, así hay en el cielo alegría cuando un pecador se arrepiente. O cuando el pastor encuentra a la ovejita que se le perdió, así hay en el cielo alegría cuando un pecador se arrepiente y vuelve. Entonces les está diciendo a los fariseos, miren, porque los fariseos están una cosa, que tú que te la pasas con pecadores, que tú comes con ellos, que tú sales con ellos, que tú te sientas con ellos, que como tú. Entonces él está diciendo, miren, o sea, yo vine a buscar a los pecadores, yo no vine a buscar a ustedes. Y ustedes también deberían estar buscando a los pecadores, que es lo que les está intentando decir. Y que el cielo se regocija cuando un pecador se arrepiente. En la parábola hay 2 tipos de personas. Está los pecadores de que yo me voy para el mundo y hago lo que me da la gana. Y están los fariseos, que están representados por el hermano mayor. Entonces, en la historia Jesús les dio a ellos, o al hermano Asterix, le dio un hermano mayor que eran los fariseos. Y la historia termina allí, cuando el hermano no quiere entrar a la fiesta. Y el papá le dice, mira, esto es motivo de celebración. Tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Tu hermano que estaba perdido ha sido encontrado. Le dice, esto es motivo de celebración. Allí termina la parábola. Entonces uno queda como que, Señor, pero quedó como cortada. ¿Qué pasó después? ¿Se arrepintió? ¿No se arrepintió? ¿Entró? ¿No entró? ¿Qué sucedió? Históricamente los fariseos no entraron al festín, o sea, hablando de que no cambiaron su manera de vivir, de servir a Dios por buscar al perdido. Ahora, ¿cómo nosotros podemos quizás aplicar esto a nuestras vidas el día de hoy? Yo creo que todos en algún momento hemos sido o el hermano Asterix, que no quiere al Padre, pero quiere las bendiciones del Padre, o el hermano ético, que está en la iglesia, está en el Padre, pero está lejos del Padre, ¿sí? Entonces, que yo pienso que porque hago mucho, yo voy a llegar más lejos en el Señor, que mi activismo me va a llevar más lejos que mi arrepentimiento. Eso no es así. Sí, el Señor no trabaja así. Nos aleja, esa actitud de orgullo nos aleja del Padre, tanto como el pecado alejó al hijo menor del Padre. Él se fue, hizo lo que hizo, pero su arrepentimiento lo trajo de vuelta. Ahora, Jesús les dio a ellos, o al hijo menor, ese hermano mayor, un hermano mayor que no estaba dispuesto a pagar el precio,
Sí, ahora vamos con el tercer punto y vamos a hablar de nosotros, no vamos a hablar ya de esa gente. Y el tercer punto o el tercer personaje que podemos encontrar no solo aquí, sino a lo largo de todos los evangelios es el verdadero hermano mayor. Ese es el tercero, el verdadero hermano mayor. Entonces el primer punto era el hermano menor, el segundo punto el hermano mayor, el tercer punto el verdadero hermano mayor. Como veníamos diciendo, el costo del regreso del hermano menor fue alto y quizás fue más alto para cualquier otra persona, para el hermano mayor. Sí, al que le costó más fue al hermano mayor. Entonces, cuando el papá le dice, hijo, todo lo que yo tengo aquí es tuyo, repito, se lo estaba diciendo literal, cada becerrito, cada bata, cada anillo, cada centímetro de esa casa, de ese terreno, cada árbol, cada aguacate que caía de eso, todo era del hermano mayor, porque ya el hermano menor se había gastado su herencia. Entonces, como les decía ahorita, es un error pensar que el regreso o la restitución del hermano menor, del pecador, fue gratis, porque no fue gratis. Hubo que pagar un precio. El hermano mayor de la parábola no quiso pagar el precio. Pero nuestro Padre pródigo, que da sin medida, nos dio a nosotros un hermano mayor que sí quiso pagar el precio. La salvación para ti y para mí, o la adopción hacia la familia de Dios, para ti y para mí fue sin precio. Pero hubo alguien que sí pagó, ¿sí? Mi libertad y tu libertad y el hecho de que nosotros podamos acercarnos otra vez a la casa del Señor, a nosotros no nos costó nada. Fuimos como el hermano menor y también hemos sido como el hermano mayor, pero fuimos como el hermano menor, nos fuimos, gastamos todo, le dijimos al Señor, yo no te quiero. No sé cuántas personas lo habrán dicho en su vida, pero yo me acuerdo que yo me convertí cuando tenía 15 años. Cuando tenía 14 años, que me invitaban para la iglesia, yo decía, yo no quiero ir para la iglesia, yo no voy a ser cristiana, déjame en paz. Eso era lo que yo le decía a mis amigos. Yo no quiero. Entonces, no sé si a usted le pasó en algún momento que usted dijo abiertamente, no quiero seguir a Dios, no quiero, no me vas a obligar, no lo voy a hacer. Entonces, fuimos el hijo menor, que dijimos, yo quiero las bendiciones, yo quiero estar bien, yo quiero que todo me vaya bien, yo quiero los reales, yo quiero la vida eterna, yo quiero el cielo, pero no te quiero a ti. Esa falta de respeto, hablando en el contexto de la parábola, esa falta de respeto, cuando regresamos al Señor le dijimos, mira, ¿sabes qué? Yo como que sí quiero o te acepto. A nosotros no nos costó nada, solamente nos costó una oración. Pero a Jesús, el verdadero hermano mayor, sí le costó. El que es dueño de todo, porque la Biblia dice, Él es dueño de todo. Todo fue creado por Él y para Él. El Padre le dice, mira, todo lo que está en mi casa, todo es tuyo. Todo te pertenece a ti. Nada le pertenece a esa gente. Esa gente es pecadora. Esa gente está lejos de mí. Y el verdadero hijo mayor, que es Jesús para nosotros, le dice al Padre, mira, ¿sabes qué? Déjalos entrar. No importa, que mi herencia se corte, no importa. Que yo tenga que dar, que yo tenga que pagar, no importa. Déjalos entrar, que entren al festín. Entonces, en Jesús, nosotros podemos entrar al festín del Padre. Nosotros que estábamos lejos podemos acercarnos al Padre y tenemos en Él la esperanza de que, sí, vemos más adelante y está esa fiesta de las bodas del Cordero. Hay un festín que Él está preparando, como hubo un festín que el Padre preparó para el Hijo perdido. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque el Hijo mayor, el verdadero Hijo mayor que nos fue dado a nosotros, ¿sí? Que nos fue dado a nosotros, el primogénito de toda creación, Él pagó el precio. Él dijo, ¿sabes qué? Sí, déjalos entrar. Entonces, cada vez que un pecador se arrepiente, esto es un simbolismo, pero cada vez que un pecador se arrepiente, en el cielo matan un becerro y hacen una rumba, porque regresa un hijo pródigo que se había ido, que había pecado, que había dejado todo. Amén. Sí. Él es bueno, Él es nuestro hermano mayor, Él es el primogénito y nosotros por Él podemos ser reconciliados con el Padre y podemos entrar
otra vez a la familia de Dios, a esa casa. Hay fiesta porque nosotros que estábamos perdidos fuimos encontrados, y nosotros que estábamos muertos ahora estamos vivos. Y el Padre, que es pródigo, que dio sin medida, y el Hijo mayor se alegran cuando uno de nosotros se arrepiente y decide regresar, y es por él que podemos entrar. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, la banda que me acompañe, porfa. Sí, en Jesús lo tenemos todo. Jesús lo hizo todo. Nosotros ahora ya no tenemos que hacer nada sino acercarnos, sino correr a los brazos del Padre, como cantábamos temprano. Correr hacia Él, decirle: Señor, yo vuelvo a ti. Y Él en su misericordia quizás nos corte también el discurso de: Señor, porque yo hice, porque yo tal, porque... Y Él: no, mira, ¿sabes qué? Pasa. Vamos a vestirte con ropas nuevas, vamos a ponerte un anillo, vamos a llamarte otra vez hijo. No tienes que ser solamente un esclavo, no tienes que ser solamente un trabajador. Tú eres parte de mi familia. Amén. Acompáñeme allí, cierre sus ojos y que tú puedas empezar dándole gracias. Decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una y otra vez dile gracias, porque podemos, Señor, entrar a tu presencia. Podemos ser llamados tus hijos, Señor. Como dice en Juan 1, podemos ser llamados tus hijos a los que creemos en ti, Señor. A través de ti, Señor Jesús, podemos acercarnos a la presencia del Padre, ser aceptados dentro de la familia de Dios. Y allí yo te voy a invitar a que tú puedas levantar tus manos. Levanta tus manos a Él y que puedas decirle al Señor: gracias por aceptarme. Gracias, Señor, por atraerme. Gracias, Señor, por verme. Gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor, por ser pródigo para conmigo, por darlo todo, Señor, por entregarlo todo hasta el final, por entregarlo todo sin medida, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque saliste a nuestro encuentro. Tú eres el Padre que sale a nuestro encuentro, Señor, que corre hacia nosotros cuando venimos, Señor, arrepentidos. Pero también eres el Padre que sale a nuestro encuentro a razonar con nosotros cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos frustrados, cuando sentimos que se hizo una injusticia con nosotros. Tú eres el Padre, Señor, que lo deja todo por nosotros, que lo entrega todo, Señor, que aún en tu amor nos das la libertad de escogerte a ti, Señor. Y hoy somos una iglesia que decidimos escoger volver a los brazos del Padre. Hoy somos una iglesia que decidimos escoger volver a la gracia, Señor, no permanecer fuera del festín, no permanecer fuera de la fiesta, Señor, sino entrar a la fiesta que es tu gracia para con nosotros, que tú extiendes a nosotros, Señor. Hoy decidimos dejar el orgullo para volver al Padre, Señor. Tú eres Padre bueno, tú siempre has sido bueno, seguirás siendo bueno, Señor. Y hoy decidimos correr a ti y que tú puedas levantar tus manos allí a Él y que podamos volver a cantar lo que cantábamos temprano. Yo corro a los brazos del Padre, yo corro a los brazos del Padre, porque fui creado para tu amor. Tu amor es para mí, Señor, tu amor que no cambia, tu amor que no termina, Señor. Fuimos creados para ti y hoy te adoramos, Señor. Te adoramos. Y yo te escucho decir hoy, Él te dice: tú eres mi hijo. Y dile: yo me acerco al trono, me acerco al trono de tu gracia y me rindo